Mi nombre es Daniel Keller. Durante 15 años me he ganado la vida como productor musical. Bueno, ganarme la vida es un decir, digamos que he sobrevivido haciendo lo que amo, samplear sonidos, rescatar texturas olvidadas, convertir el zumbido de una nevera vieja en un bombo, o el crepitar de un vinilo rayado en una atmósfera para una canción que tal vez nunca termine. Mi estudio es mi refugio. O lo era. Estoy grabando esto porque necesito dejar constancia. No sé cuánto tiempo me queda antes de que él venga a buscarme, y necesito que alguien sepa lo que encontré. Lo que desperté, porque si estás escuchando esto, tal vez ya sea demasiado tarde para ti también. Pero al menos tendrás el contexto. Al menos sabrás por qué, cuando oigas un susurro en el sótano, no deberías abrir la puerta. Todo empezó un sábado de octubre. Uno de esos sábados de otoño en Ohio donde el cielo está bajo y las hojas crujen bajo las ruedas del coche. Yo solía recorrer ventas de garaje los fines de semana. Era parte de mi trabajo, ¿sabes? Buscaba vinilos, cassettes, grabadoras viejas, cualquier cosa que pudiera tener un sonido interesante para samplear. Hay una magia extraña en los objetos que pertenecieron a otra persona. Una cinta de cassette no solo contiene música, contiene el ambiente de la habitación donde se grabó, el polvo que se posó en el micrófono, la respiración de quien apretó el botón de rec. Eso es oro para alguien como yo. Ese sábado había varias ventas anunciadas en el condado de Fairfield. Recuerdo que dudé entre tres. Una era de un coleccionista de vinilos en la zona norte, otra de una familia que se mudaba y vendía muebles, y una tercera en las afueras, casi en el límite del condado, que el anuncio describía como venta de contenidos del hogar. Todo debe irse. Era la más lejana. Casi no voy. Ahora pienso que ojalá no hubiera ido. Pero bueno, ya sabes cómo funcionan estas cosas. El destino tiene mala leche. Llegué sobre las 10 de la mañana. La casa era una construcción de los años 60, de esas con revestimiento de madera blanca que el tiempo ha teñido de un gris amarillento. El jardín estaba descuidado, con una fuente seca en el centro y un roble enorme que había perdido la mitad de las hojas. Había mesas plegables en el camino de entrada, cajas de cartón apiladas en el porche, y ese olor característico de las ventas de garaje, naftalina, polvo, libros viejos y un toque de humedad. Un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y cara de no haber dormido bien, organizaba las cosas con desgana. Era el hijo del dueño original. Me acerqué a las cajas de vinilos primero. Nada interesante. Big bands, discos navideños, algo de country de los 70. Pasé a los libros, enciclopedias médicas de los años 50, novelas de espías, una Biblia con las tapas desgastadas. Estaba a punto de irme cuando vi la caja de madera. Era una caja alargada, de madera oscura, con refuerzos metálicos en las esquinas. Mediría unos 30 centímetros de largo por 20 de ancho. Parecía antigua, pero bien cuidada. Lo que me llamó la atención fue que no estaba junto con el resto de cosas en las mesas. Estaba debajo de una silla, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito y luego se hubiera olvidado. O como si hubiera querido esconderla. ¿Eso también está a la venta?, pregunté. El hombre levantó la vista. Recuerdo que se quedó mirando la caja unos segundos de más, como si no la hubiera visto hasta ese momento. Luego se encogió de hombros. Supongo. Todo tiene que irse. Mi padre murió hace 2 meses y necesito vaciar la casa antes de ponerla en venta. Ya he donado lo más voluminoso. Esto eran sus cosas personales. ¿Qué hay dentro? Ni idea. Se rió, pero fue una risa seca, sin humor. Mi padre era un acumulador. Guardaba cosas sin ton ni son. Pero esa caja en concreto, hizo una pausa y se rascó la nuca. Es curioso. Esa caja nunca me dejó tocarla. Ni a mí ni a nadie. Siempre estaba en su armario, cerrada. Una vez, cuando era crío, intenté abrirla. Me llevó 1 hora forzar el pestillo. Y cuando por fin lo conseguí, mi padre entró en la habitación, me apartó de un empujón y cerró la caja sin mirarme siquiera. Luego me dijo algo que nunca he olvidado. ¿Qué le dijo?, pregunté, y lo pregunté con una ligereza que ahora me parece obscena. El hombre suspiró. Dijo, ahí dentro hay niños que no deben despertar. ¿Qué te parece? Mi padre era un tipo raro. Trabajó en mantenimiento de edificios públicos toda su vida. Nunca tuvo imaginación para nada, así que esa frase siempre me pareció fuera de lugar.
Con los años pensé que era una forma de asustarme para que no toqueteara sus cosas. Pero, se encogió de hombros otra vez. Nunca volví a intentarlo. Y ahora él ha muerto, así que ya da igual. Puedes abrirla si quieres. Debí haberme ido en ese momento. Debería haber dejado la caja sobre la silla y haber vuelto a mi coche. Pero soy un productor musical, y un productor musical es, ante todo, un curioso. Un buscador, alguien que mete las manos en lo que no le importa para ver qué sonido sale. Así que abrí la caja. Dentro había 7 cassettes. 7 cintas de audio, de las viejas, de las que tienen el estuche de plástico duro y la etiqueta de papel en el lomo. Estaban ordenadas de forma impecable, una al lado de la otra, sujetas por un soporte de espuma que alguien había cortado a medida. Cada una tenía una etiqueta escrita a mano, con caligrafía infantil, letra temblorosa, desigual, como de un niño que aún está aprendiendo a escribir pero pone mucho cuidado en no equivocarse. Las etiquetas decían lo mismo con ligeras variaciones. Sesión 1, no destruir. Sesión 2, no destruir. Sesión 3, no destruir. Sesión 7, no destruir. No había nombre. No había fecha. No había ninguna indicación de quién las había grabado ni de qué contenían. Solo ese número, esa palabra, sesión, y esa advertencia repetida 7 veces, no destruir. Como un mantra. Como una súplica. ¿Sabes qué es esto? Le pregunté al hombre. Ni idea. Mi padre nunca habló de cintas. Pero ya te digo, guardaba muchas cosas. A lo mejor son grabaciones de la radio. O sermones de alguna iglesia. Era religioso, aunque no practicante. Le di $5 por la caja entera. $5. Eso es lo que pagué por esto. A veces me despierto de madrugada y me río. Una risa fea, de esas que no tienen gracia. $5 por 7 cintas que me han costado la cordura. Volví a casa esa misma tarde. Mi estudio está en el sótano de mi casa. Sí, ya sé. La ironía no se me escapa. Un sótano. Siempre me gustó trabajar ahí abajo porque el aislamiento acústico es mejor y porque la luz es controlable. Tengo mi equipo montado en lo que antes era un almacén, una mesa de mezclas, monitores KRK, una interfaz M-Audio, un reproductor Technics que compré de segunda mano en un mercadillo, y un PC con Windows XP y Adobe Audition 3.0. El fue es viejísimo para los estándares de 2010, pero a mí me funciona. Conozco cada filtro, cada plugin, cada atajo de teclado como si fueran extensiones de mis dedos. Coloqué la caja sobre la mesa y saqué la primera cinta. Sesión 1, no destruir. El plástico estaba frío. Recuerdo que pensé que era absurdo, pero las yemas de los dedos me hormiguearon al tocarla. Como una pequeña descarga estática, lo atribuí al polvo. La inserté en el Technics. Me puse los auriculares, y apreté el play. Los primeros segundos fueron solo silencio. Un silencio de cassette antiguo, con ese siseo de fondo que tienen las cintas magnéticas cuando han estado guardadas mucho tiempo. Luego, una voz, masculina, tranquila, con ese tono clínico que tienen los psicólogos cuando intentan que un niño se sienta cómodo. Muy bien. Hoy es martes 14 de marzo. Sesión número 1 con Sara. Sara tiene 6 años. Vamos a conocernos un poco. ¿Te parece, Sara? ¿Has dibujado algo hoy? Sí, doctor. ¿Puedes enseñármelo? Vaya. Es un dibujo muy interesante. ¿Qué es esto de aquí? Esa forma redonda tan grande. Es un agujero. Un agujero. ¿Y esta parte oscura en el centro? Es donde vive él. ¿Él? ¿Quién es él, Sara? No puedo decirlo. Él no quiere. Me quité los auriculares y me quedé mirando el reproductor. No era nada especialmente perturbador. Quiero decir, los niños dicen cosas raras todo el tiempo. Tienen amigos imaginarios, imaginan monstruos en los armarios, hablan de sombras en la pared. Yo mismo, con 6 años, le conté a mi madre que un hombre sin cara me visitaba por las noches y se sentaba en el borde de mi cama. Mi madre me llevó al pediatra, el pediatra dijo que eran terrores nocturnos, y a los 8 años se me pasó, cosas de niños, pero había algo en la voz de esa niña. Algo en como dijo él no quiere. No era miedo, o no solo miedo. Era respeto. Como si estuviera hablando de alguien a quien debía obediencia.
Un niño pequeño no habla así de un monstruo, un niño habla así de un padre severo, o de un maestro estricto, o de alguien que tiene autoridad sobre él. Eso fue lo primero que me inquietó, lo segundo fue lo que vino después, porque verás, yo no solo escucho las cintas, yo las analizo. Es mi trabajo, cuando encuentro un sonido que me interesa, lo paso por un analizador de espectro, miro las frecuencias, busco armónicos, texturas, imperfecciones que otros oídos no detectan. Así es como construyo mis samples, desmenuzando el audio hasta sus componentes más pequeños y luego reconstruyéndolo a mi manera. Llevo años haciéndolo. Mis oídos están entrenados para oír lo que los demás no oyen, y esa noche, cuando terminé de escuchar la primera cinta y la digitalicé en el ordenador, algo me llamó la atención en el analizador de espectro. Abrí Audition y visualicé la forma de onda de la cinta entera. A primera vista, parecía normal, las crestas y valles típicos de una conversación, con picos donde el doctor y la niña hablaban y valles donde hacían pausas, pero cuando amplié el espectro en las frecuencias bajas, entre 200 y 800 hercios, vi algo que no encajaba. En los momentos de silencio justo después de que la niña hablara, justo antes de que el doctor respondiera, aparecía una señal. Muy débil, casi enterrada en el ruido de fondo de la cinta. Pero estaba ahí, una ondulación regular, rítmica, que no se correspondía con el siseo del cassette ni con el zumbido del equipo de grabación. Era otra cosa, algo que había sido grabado a un volumen mucho más bajo, como si alguien hubiera susurrado lejos del micrófono, o detrás de una pared. Apliqué un filtro pasa altos para eliminar el ruido de fondo y luego ecualicé para aislar esa banda de frecuencia. Y entonces, cuando la señal quedó limpia, subí el volumen. Lo que oí me dejó sin aliento. Literalmente. Recuerdo que se me olvidó respirar durante unos segundos, porque debajo de la conversación entre el doctor y la niña, oculta entre las frecuencias, había alguien más hablando, susurrando. Y lo que decía no iba dirigido al doctor. Él no puede oírnos. Solo nosotros sabemos hablar así. Si se lo dices al doctor, ya no podremos bajar al agujero. Apagué los altavoces de golpe. Me quedé sentado en la silla, mirando la pantalla, con las manos apoyadas en la mesa y el corazón golpeándome en el pecho. No era lo que había dicho. Era como lo había dicho, no era un susurro accidental, de esos que se cuelan cuando alguien habla bajito en el fondo de una grabación. Era un susurro deliberado. Alguien había hablado justo en el momento en que la niña dejaba de hablar, en una frecuencia que el oído humano apenas registra, como si supiera exactamente dónde esconderse. Como si supiera que alguien como yo, décadas después, iba a buscarlo, y lo peor es que había 7 cintas más. Y yo acababa de abrir la primera. Me quedé unos minutos en silencio, mirando la pantalla del ordenador. La forma de onda de la primera cinta seguía ahí, con sus picos y valles, con esa señal tenue en las frecuencias bajas que yo acababa de aislar y amplificar. El susurro de aquel niño, él no puede oírnos. Solo nosotros sabemos hablar así, seguía resonando en mi cabeza, y no era una metáfora. Sentía las palabras rebotando dentro del cráneo, como si las hubieran grabado directamente en mi cerebro en lugar de en la cinta. Quienquiera que hubiera susurrado eso no estaba hablando con el doctor. Estaba hablando con la niña, con Sara. Y no solo eso, le estaba dando instrucciones. Le estaba recordando las reglas ¿de qué? ¿De un juego? ¿De un secreto? ¿De algo más oscuro? Me froté los ojos. Eran las 11 de la noche. Llevaba horas sentado en el estudio, pero no podía parar. ¿Conoces esa sensación, verdad? Cuando encuentras algo que no encaja y tu cerebro se niega a soltarlo hasta que todas las piezas estén en su sitio. Es lo que me pasa con los samples, a veces me tiro noches enteras ecualizando un sonido hasta que encuentro la frecuencia exacta que busco. Pero esto era distinto. Esto no era un sample. Esto era una conversación escondida. Un mensaje enterrado, y yo acababa de desenterrarlo. Decidí escuchar la cinta 1 entera, de principio a fin, sin interrupciones. Quería tener el contexto completo antes de seguir aislando capas ocultas. Así que me puse de nuevo los auriculares, apreté el play, y dejé que la sesión con Sara continuara. Sara, ¿te gusta venir a hablar conmigo? Sí, es tranquilo aquí. No hay agujeros. ¿Agujeros? ¿En tu casa hay agujeros? En mi casa no.
En la otra casa sí. En la casa de los niños. ¿Qué casa es esa, Sara? ¿El orfanato donde vivías antes? Allí hay un agujero en el suelo del cuarto de jugar. No se ve, está debajo de la alfombra. Pero yo sé que está, porque él me lo enseñó. ¿Él te enseñó el agujero? ¿Quién es él, Sara? ¿Un adulto del orfanato? No. Él no es adulto, pero ya no es niño. Está en medio, vive en el agujero y escucha. Siempre escucha. Y cuando habla, suena como si hablarle a la tierra, como si la tierra te hablara de vuelta. Sara, eso que dices es muy poético. ¿Alguien te ha contado una historia sobre un niño que vive bajo tierra? ¿Un cuento, tal vez? No es un cuento, usted no lo entiende porque no puede oírlo, pero nosotros sí, todos los niños que vivimos allí lo oímos, y él nos oye a nosotros, sobre todo de noche. ¿Y qué os dice? Cuando os habla de noche, ¿qué os dice? Nos pide cosas. Palabras, dibujos, juguetes. A veces, cuando uno de nosotros está triste, él se pone triste también. Y cuando él se pone triste, el suelo tiembla un poquito, como si el agujero tuviera hambre. Me quité los auriculares otra vez. Las manos me temblaban ligeramente. No era miedo, o no exactamente. Era la sensación de haber metido el pie en algo que no entendía. Sara hablaba de un agujero, de un niño que ya no era niño, de un ser que escuchaba y pedía cosas. Y lo contaba con una naturalidad que helaba la sangre. No era un cuento. Para ella era real. Tan real como la silla donde se sentaba, pero había algo más. Algo que no encajaba del todo. En la sesión, el doctor hacía preguntas lógicas, profesionales, intentando encauzar el relato hacia un diagnóstico. Sin embargo, Sara no respondía como una paciente. Respondía como una iniciada, como alguien que está explicando las reglas de una secta a un extraño que nunca podrá entrar. Terminé de digitalizar la cinta 1. La sesión duraba unos 40 minutos, el resto era más o menos lo mismo, el doctor preguntando sobre dibujos, sobre sueños, sobre la vida en el orfanato, y Sara respondiendo con evasivas o con frases que solo cobraban sentido si uno sabía lo del agujero, pero en los últimos minutos de la grabación, justo antes de que el doctor se despidiera, ocurrió algo que me hizo detener el análisis. Sara dijo una frase que, al escucharla en bruto, parecía un deseo infantil cualquiera. Pero cuando la pasé por el analizador de espectro y aislé las frecuencias bajas, descubrí que no iba dirigida al doctor. Doctor, ¿puedo traerle un dibujo la próxima vez? Quiero dibujarle algo bonito, algo que no sea un agujero. Claro que sí, Sara, me encantaría. Ella susurró. Para sus adentros. No te preocupes, no le he dicho nada. El dibujo será del agujero, pero él no lo sabrá. Siempre dibujo el agujero. Es lo que él quiere, es lo que le gusta ver. Tardé varios segundos en reaccionar. Esa era la voz de Sara, sin duda el timbre, la edad, la cadencia, pero completamente distinta. No era una niña hablando con su psicólogo. Era una niña hablando con otra cosa, con algo que no se oía en la cinta pero que estaba allí, escuchándola. ¿Le estaba hablando al hombre del sótano? ¿O a otro niño? ¿O al propio agujero? Me levanté de la silla y caminé por el estudio. El sótano donde trabajo es grande, con las paredes de cemento visto y una sola bombilla colgando del techo. Cuando me alejo del escritorio, el resto de la estancia queda en penumbra, con sombras que se mueven según donde te coloques. Esa noche, por primera vez en años, sentí que las sombras me miraban, no sé por qué, pero introduje la cinta 2. Eran las 12:30 de la madrugada. Fuera, el viento de octubre azotaba las ramas del roble contra el tejado, el zumbido de mi amplificador se mezclaba con el siseo de la cinta, creando un ruido de fondo que, en otras circunstancias, habría encontrado perfecto para samplear. Pero ahora no pensaba en música. Solo pensaba en las voces. La cinta 2 estaba etiquetada igual que la primera, sesión 2, no destruir. La letra era la misma, esa caligrafía infantil y temblorosa. ¿Quién había escrito esas etiquetas? ¿Uno de los niños? ¿El doctor? ¿Alguien más? Me di cuenta de que ni siquiera me había hecho esa pregunta hasta ese momento. Pulsé play.
Hoy es jueves 16 de marzo. Sesión número 2 con Thomas. Thomas tiene 8 años. Thomas, ¿prefieres que te llame Tom o Tommy? Thomas, no tienes que hablar si no quieres. Podemos estar aquí sentados y dibujar como hago con otros niños. ¿Te gusta dibujar? No, ¿Y qué te gusta hacer entonces? escuchar. ¿Escuchar? ¿Qué te gusta escuchar? La noche. Cuando todos duermen. Ahí es cuando él habla. Tus padres adoptivos me han contado que te levantas por las noches y hablas solo en tu habitación. ¿Es cierto eso, Thomas? No hablo solo. ¿Con quién hablas entonces? Con el del sótano. Pero no es un sótano. Es una boca. Aquí fue donde empecé a sentir verdadero miedo. No el sobresalto de un susto, no el escalofrío de una historia de fantasmas. Era un miedo más profundo, más orgánico, el tipo de miedo que sientes cuando todas las piezas empiezan a encajar y el dibujo que forman no te gusta nada. Thomas no hablaba con la misma ambigüedad que Sarah. Thomas iba al grano. Un sótano que es una boca. Un niño que habla por las noches. Un él que escucha. Y la frase más inquietante aún no había llegado, porque Thomas, igual que Sarah, tenía su propia capa oculta. Esta vez tardé menos en encontrar la señal. Ya sabía qué buscar, frecuencias entre 200 y 800 hercios, justo en las pausas de la conversación principal. La aislé, la ecualicé, la amplifiqué. Y entonces oí a Thomas hablando en la capa oculta, pero no hablaba solo. Había otra voz con él. Una voz que reconocí de inmediato, era Sarah. Los niños se comunicaban entre ellos a través de las cintas, como si cada sesión fuera en realidad una conversación a 3 bandas, el doctor, el niño, y los otros niños escondidos en las frecuencias bajas. Thomas, ¿le has contado lo de anoche? No, no le he contado nada. Pero él ya lo sabe. Él siempre sabe. ¿Qué te dijo anoche? A mí me dijo que soy su favorita. ¿A ti te ha dicho algo? Me dijo que si hablo con el doctor, la boca se va a abrir más. Y si la boca se abre más, alguien va a caer dentro. Y no va a ser él. Va a ser uno de nosotros. Entonces no hables, solo escucha. ¿Cómo hacemos todos? Pero el doctor no es malo. El doctor quiere ayudarnos. ¿Por qué no podemos decirle la verdad? Porque él también caería. Recuerda lo que pasó con el cuidador, el que nos encerraba en el armario. ¿Recuerdas lo que le pasó? Sí. Pues eso, el agujero se lo tragó. Y ahora el cuidador está dentro. Y desde dentro él lo oye todo. Y si tú hablas, el cuidador se lo dirá al del sótano. Y vendrá a por ti. Me quedé quieto. Muy quieto. Fuera, el viento había dejado de soplar, y el único sonido en el estudio era del zumbido del ordenador y mi propia respiración. Había demasiada información. Demasiadas piezas sueltas. Intenté ordenarlas mentalmente. Un orfanato, un agujero en el suelo que llamaban la boca, un ser el hombre del sótano, que vivía dentro y escuchaba, y unos niños que habían establecido un pacto de silencio para protegerse. Hasta ahí, todo encajaba en el terreno de lo paranormal, de la leyenda infantil llevada al extremo, pero la mención del cuidador, el que nos encerraba en el armario y la afirmación de Sarah de que el agujero se lo tragó, añadía una capa de horror muy real. ¿Había muerto alguien en ese orfanato? ¿Un cuidador abusivo había desaparecido sin más, y los niños lo atribuían al agujero? ¿O era al revés, el cuidador había muerto de verdad, y los niños sabían exactamente cómo y por qué? Necesitaba respuestas. Y las cintas me las estaban dando, pero en forma de ecos y susurros. Terminé la cinta 2 pasadas las 2 de la madrugada. El resto de la sesión era similar, el doctor intentando que Thomas hablara, Thomas respondiendo con monosílabos, y las capas ocultas donde los niños susurraban entre ellos. En un momento dado, oí una tercera voz en las frecuencias bajas. No era Sarah, ni Thomas. Era un niño más pequeño, de unos 5 años quizá, que apenas balbuceaba algo sobre el cuidador que ya no está porque el sótano se enfadó con él. No pude identificarlo. En las cintas no aparecía ningún otro nombre, pero lo que más me perturbó fue lo que encontré al final de la cinta 2. Justo después de la hasta la próxima sesión del doctor,
Cuando se suponía que la grabación terminaba, había unos segundos extra. Unos 15 segundos de silencio, y luego, la voz del doctor. No hablando con un niño. Hablando solo. Nota personal 16 de marzo. He revisado los dibujos de Sara y los pocos garabatos que Thomas ha hecho hoy. Todos contienen la misma forma. Un círculo oscuro, con algo parecido a dientes en el borde. Sara lo dibuja con más detalle que Thomas, pero es inconfundible. 7 niños, 7 dibujos casi idénticos. El director del orfanato me dijo que los niños comparten juegos, que es normal que imiten los dibujos unos de otros. Pero esto no es un juego, es otra cosa. He solicitado los archivos del ala clausurada. Quiero ver qué había en el sótano de ese edificio. Algo pasó allí, algo que estos niños saben y no pueden, o no quieren, contar. Esa nota personal lo cambió todo. Por primera vez, el doctor dejaba de ser una voz clínica y se convertía en una persona real, un hombre preocupado, que estaba atando cabos por su cuenta, que intuía que algo siniestro se escondía detrás de los dibujos y los silencios. Y lo que dijo sobre el sótano del ala clausurada. ¿Era ese el mismo sótano del que hablaban los niños? ¿El agujero estaba allí? ¿El hombre del sótano era real, algo físico, que ocupaba un espacio concreto bajo tierra? Y entonces pasó lo que no debería haber pasado. Lo que me hizo decidir que tenía que grabar este testimonio. Estaba sentado en la silla, con los auriculares colgando del cuello y la mirada perdida en la pantalla del ordenador. Eran las 3 de la mañana. El estudio estaba en silencio. O eso creía yo, porque en un momento dado, entre el zumbido del PC y el crujido de la madera del techo, oí algo, un susurro. No venía de los auriculares. No venía de los monitores. Venía de algún lugar de la habitación. De algún lugar a mi espalda, donde la luz de la bombilla no llegaba y las sombras se amontonaban contra la pared de cemento. Me giré. No había nadie. Pero el susurro seguía ahí. Muy bajo. Como una radio mal sintonizada en otra habitación. Tú sí puedes oírnos. Tú sí puedes oírnos. Me quedé paralizado. Miré los monitores, estaban apagados. Miré la interfaz de audio, las luces de ganancia no se movían. El sonido no venía del equipo. Venía del aire. De las paredes. Del interior de mi propia cabeza, quizá. No lo sabía entonces, y sigo sin saberlo ahora. Cogí la grabadora con la que estaba documentando el proceso, esta grabadora, la que estoy usando ahora mismo, y la puse en modo reproducción. Retrocedí unos minutos, hasta justo antes de que yo oyera el susurro. Y entonces lo escuché. Tú sí puedes oírnos. Estaba en la grabación. Lo que yo había oído no estaba solo en mi cabeza. Había quedado registrado en la cinta de mi propia grabadora. Como si el susurro hubiera salido de las cintas antiguas y hubiera saltado a la mía. Como si ahora me hablara a mí. Apagué el ordenador. Apagué el amplificador. Apagué la grabadora. Me fui arriba y me senté en el salón, con todas las luces encendidas, hasta que amaneció, pero ya no era el mismo. Porque en algún momento de esa noche, mientras miraba la pantalla del analizador de espectro y oía a los niños susurrar en frecuencias que no deberían existir, algo había entrado en mi casa, algo que ya no necesitaba las cintas para hablar. No dormí. Bueno, técnicamente sí, un par de horas en el sofá del salón, con todas las luces encendidas y la televisión puesta en un canal de concursos que no estaba viendo. Pero no fue sueño real. Fue ese estado intermedio donde el cuerpo se apaga pero la mente sigue atrapada en un bucle, repitiendo las mismas imágenes, las mismas frases, los mismos susurros. Tú sí puedes oírnos. Me desperté con el sol entrando a rayos por la ventana y el sonido de la grabadora aún zumbando en la mesa del estudio. La había dejado encendida sin darme cuenta. O tal vez la dejé encendida a propósito. Hay una parte de mí que ya no distingue entre lo que hago por voluntad y lo que hago porque algo me empuja a hacerlo. Eran las 9 de la mañana. Sábado. Fuera, el vecindario estaba vivo, cortadoras de césped, niños jugando en la calle, el camión de la basura haciendo su ruta. Sonidos normales, sonidos de un mundo que no sabía nada de cintas antiguas ni de niños susurrando en frecuencias ocultas. Me sentí ridículo por un momento. Ridículo y agotado. ¿Qué estaba haciendo?
De verdad creía que unas cintas viejas encontradas en una venta de garaje iban a contener algo sobrenatural. Seguramente eran sesiones de terapia reales, con niños traumatizados que compartían un juego macabro, y yo estaba dejándome llevar por la sugestión. Eso me lo dije muchas veces aquella mañana, mientras me duchaba, mientras desayunaba, mientras bajaba de nuevo al estudio, pero una parte de mí no se lo creía. Porque la grabadora no miente. Y mi grabadora había registrado un susurro que no venía de los altavoces. A media mañana, me senté otra vez ante el ordenador. Las cintas 1 y 2 estaban digitalizadas y analizadas. Quedaban otras 5. Las miré, alineadas sobre la mesa, con sus etiquetas de caligrafía infantil y su advertencia idéntica, no destruir. Ahora entendía el mensaje. No era un ruego dirigido a quien las encontrara. Era un ruego de los niños al doctor. No destruyas estas cintas. Porque en ellas estaban ellos. Sus voces. Sus secretos. Su pacto. Introduje la cinta 3. Hoy es lunes 20 de marzo. Sesión número 3 con Michael. Michael tiene 10 años. Es el mayor del grupo. Michael, he hablado con Sara y con Thomas estos días. Me han contado cosas muy interesantes sobre el orfanato. ¿Te importa si te hago unas preguntas? No sé. Depende de lo que quiera preguntar. Sara me habló de un agujero. Thomas me habló de una boca. ¿Tú sabes algo de eso? Esos son cuentos. Sara es pequeña y Thomas está asustado. No debería hacerles caso. ¿Ah, no? ¿Y por qué no debería hacerles caso, Michael? Porque si usted le mete en eso, va a pasar lo mismo que con el otro. Y nosotros no queremos que le pase nada. Usted no es como el otro. Aquí el doctor cometió un error. En lugar de preguntar quién era el otro, cambió de tercio, intentando que Michael se relajara. Le preguntó por sus aficiones, por sus amigos, por lo que quería ser de mayor, pero yo no necesitaba oír las respuestas superficiales. Yo ya sabía que la clave estaba en las capas ocultas, así que mientras el doctor y Michael hablaban de fútbol y dibujos animados, yo ya estaba ecualizando las frecuencias bajas, aislando los susurros, y entonces oí algo que me obligó a pausar la cinta y retroceder. En la capa oculta de la cinta 3, los niños no estaban solos. Había una voz nueva. No era Sara. No era Thomas. No era Michael. Era una voz más grave, más lenta, con una cadencia que no parecía del todo humana, como si alguien hubiera aprendido a hablar escuchando a los niños, pero sin entender del todo el ritmo de las frases. Michael. Has hablado con el doctor. Le has dicho que no. Pregunte. Eso está bien, eres el mayor. Tienes que proteger a los pequeños. Si el doctor pero sea bremas. Y si sea bremas, yo no puedo. Me quedé helado. Esa voz era la del hombre del sótano. Pero no era un hombre. No era un adulto. Era un niño. O algo que había sido un niño. Hablaba como si cada palabra le doliera, como si llevara tanto tiempo en silencio que hubiera olvidado cómo se usa la lengua para formar sonidos. Pero lo que decía tenía sentido. Un sentido horrible. El agujero era real, estaba en el sótano del orfanato. Y él, el niño, el ser, la cosa, lo mantenía cerrado. Pero podía abrirse si alguien de fuera se acercaba demasiado. Lo más perturbador no era la voz en sí. Era lo que implicaba. Los niños no estaban mintiendo al doctor por miedo a un monstruo. Le estaban protegiendo. Le protegían a él, al doctor, de lo que había en el agujero, y también se protegían a sí mismos del otro, del cuidador que ya no estaba. Seguí escuchando. Michael, ¿por qué le has dicho que son cuentos? Él tiene que saber la verdad. Si no sabe la verdad, va a seguir preguntando, y si sigue preguntando, el agujero se va a enfadar. No, si sabe la verdad, va a querer bajar, como el cuidador. Y entonces, el agujero, él lo va a tragar. ¿Tú quieres que el doctor acabe dentro? No, el doctor es bueno.
El doctor nos escucha. No quiero que le pase nada. Pues entonces, Eglantine, decirle que son cuentos hasta que se canse y os deje en paz. Luego nosotras seguimos haciendo lo de siempre. Turnarnos broma, darle palabras a Aldo sótano y no hablar con nadie de verdad. ¿Entendido? Entendido. Apagué el ordenador. No lo apagué con el botón de inicio, sino directamente del interruptor de la fuente de alimentación. Un corte brusco que dejó el estudio en silencio absoluto. 3 niños. 3 niños traumatizados, sacados de un orfanato donde algo horrible había ocurrido, y que estaban gestionando ese horror como podían. Pero no era un juego. No era una fantasía compartida. Los susurros, las capas ocultas, las frecuencias bajas. Todo indicaba que los niños se comunicaban entre sesiones, entre cintas, a través de un medio que el doctor no podía oír. Y lo hacían para protegerle. Para mantener el secreto. Pero, ¿qué era el secreto exactamente? ¿Un cuidador muerto? ¿Un niño, el niño sótano, encerrado en un sótano durante años? ¿Un agujero en el suelo que se abría y se tragaba a la gente? Necesitaba más. Necesitaba las otras cintas. Las cintas 4 y 5 las analicé juntas. Eran sesiones con los mismos 3 niños, Sarah, Thomas y Michael, pero en días distintos, con preguntas distintas. El doctor empezaba a impacientarse. Se le notaba en la voz. En la cinta 4, pedía a los niños que dibujaran algo que no fuera el agujero, y los niños dibujaban árboles, casas, animales. Pero en las capas ocultas, todos admitían que el agujero seguía ahí. Hoy he dibujado un perro, pero no he podido dibujarle los ojos, porque cada vez que dibujo un ojo, el ojo me mira. Y no es el ojo del perro. En la cinta 5, el doctor anotaba algo en su diario personal al final de la sesión. Esa nota era distinta a la anterior. Más oscura. Nota personal 27 de marzo. He visitado el orfanato. El ala este está clausurada desde 1974, como me dijeron. La puerta está sellada con tablones y un candado oxidado. Pero hay un acceso desde el exterior. Una rejilla de ventilación que da al sótano. Me asomé. No se ve nada. Solo oscuridad, pero se oye algo. Un zumbido. Como un motor muy viejo funcionando bajo tierra. El director dice que es una bomba de agua averiada. Yo no sé qué pensar. Lo cierto es que desde que me asomé a esa rejilla, no duermo bien. Anoche soñé con los niños. Estaban de pie alrededor de mi cama, en silencio, mirándome. Y detrás de ellos, en la pared, había un agujero con dientes. El doctor lo sabía. En el fondo, lo sabía. Algo le estaba pasando. Algo que él, como profesional, no podía aceptar. Su mente buscaba explicaciones racionales, una bomba de agua, un sueño, una coincidencia, pero su instinto le decía que había algo más. Y mientras tanto, los niños seguían protegiéndole, mintiéndole, para que no acabara como el cuidador. Llegué a la cinta 6. Y fue ahí donde todo cambió. La cinta 6 no empezaba con la voz del doctor saludando a un niño. Empezaba directamente con un susurro en primer plano, sin filtros, sin capas, como si alguien hubiera grabado directamente sobre la cinta principal, o como si la sesión hubiera sido interrumpida. Doctor, usted no me oye, pero yo a usted sí. Llevo 5 sesiones escuchándole. Usted es amable con los niños. Eso me gusta. El otro no era amable. El otro les hacía daño. Por eso el agujero se lo tragó. Por eso ahora está dentro, conmigo. Pero usted no es como el otro. Así que voy a darle un consejo, aunque no pueda oírme. No se asome más a la rejilla. No vuelva al orfanato. No mire dentro del agujero, porque si mira demasiado, el agujero le devuelve la mirada. Y cuando el agujero te mira, ya no puedes irte. Había tomado el control. Lo que fuera que vivía en este sótano el niño, la cosa, el agujero, había aprendido a grabarse a sí mismo en la cinta. Ya no necesitaba esconderse en las frecuencias bajas. Había saltado a la superficie, y no estaba amenazando al doctor. Le estaba advirtiendo. Con una ternura retorcida, casi fraternal, le estaba diciendo que se alejara. Porque si no, el agujero lo devoraría. Solo quedaba la cinta 7. Y os juro, a vosotros que estáis escuchando esto, que si pudiera volver atrás en el tiempo,
no la habría introducido jamás en el reproductor. He pensado mucho si debía incluir la cinta 7 en este testimonio. De verdad que lo he pensado. Porque lo que hay en esa cinta, lo que oí cuando la puse en el reproductor, no es algo que deba ser escuchado, pero si estoy grabando esto, si estoy dejando constancia, es precisamente para que alguien sepa la verdad. Toda la verdad. Aunque me cueste, así que aquí va. La cinta 7 era distinta por fuera. Mientras que las otras 6 tenían etiquetas escritas con caligrafía infantil, esta tenía la misma letra pero temblorosa, casi ilegible, como si quien la escribió lo hubiera hecho con prisa o con miedo. Apenas se leía, sesión 7, no destruir. Pero debajo, garabateado muy pequeño, había algo más. Algo que no había notado hasta ese momento, él ya me oye, no sé si lo escribió el doctor o uno de los niños. La letra era demasiado deforme para saberlo. Pero esa frase, él ya me oye, me erizó cada pelo del cuerpo. Porque implicaba que quien quiera que la escribió ya no estaba a salvo, ya no estaba fuera del alcance del agujero. Introduje la cinta con las manos temblorosas. Apreté play. Los primeros 10 segundos fueron solo ese zumbido. Luego, una voz. Pero no era el doctor. No era Sara. No era Thomas ni Michael. Era el niño sótano. Hola, doctor. Ahora sí me oye, ¿verdad? No necesita los auriculares. No necesita el analizador de espectro. Estoy aquí, en la cinta, en la superficie. He aprendido a subir. Antes solo podía hablar en los huecos, en los silencios, donde usted no escuchaba. Pero ya no. Ahora puedo hablarle directamente. Y usted puede responderme. ¿Quién eres? ¿Cómo has grabado esto? Esto no es posible. Soy el que vive en el agujero. El que los niños alimentan con dibujos y palabras. No tengo nombre, doctor. Los niños me llaman él, o el del sótano, o el que escucha. Pero usted puede llamarme como quiera. Yo ya sé quién es usted. Usted es Marcus Webb. Tiene 42 años. Vive solo. Su esposa lo dejó hace 3 años porque usted trabajaba demasiado. No tiene hijos. Por eso aceptó este caso, ¿verdad? Porque sentía que podía salvar a esos niños. Ser el padre que nunca fue. No supe cómo reaccionar. Aquello no era solo una entidad sobrenatural grabándose en una cinta. Aquello era una inteligencia. Algo que había estado observando, escuchando, absorbiendo información durante semanas. El niño sótano no solo oía lo que los niños decían en las sesiones. Oía lo que el doctor decía en sus notas personales. Oía sus pensamientos. Sabía detalles íntimos de su vida que no aparecían en ninguna parte de las cintas anteriores. ¿Cómo era posible? Seguí escuchando. ¿Qué quieres de mí? Nada que usted no quiera darme. Solo quiero compañía. Los niños crecen, doctor. Se van del orfanato. Los adoptan. Sara se fue hace 2 días. Lo sabía. Una familia de Cincinnati. Thomas se irá la semana que viene. Michael ya está en otra ciudad. Y cuando todos se hayan ido, yo me quedaré solo otra vez. Como antes. Como siempre. Solo, pero... el cuidador. Los niños dijeron que el cuidador estaba dentro, que el agujero se lo tragó. El cuidador no era compañía. El cuidador era comida. El agujero tenía hambre. Y el cuidador hacía daño a los niños. Así que los niños me pidieron que abriera la boca. Y yo la abrí. El cuidador bajó al sótano una noche, persiguiendo a Sara, y no volvió a salir. Lleva años dentro, doctor. Décadas. Pero ya no es él. Es solo ecos. Carne con eco. No habla. No escucha. No es compañía. Dios mío. El cuidador no había desaparecido sin más. Estaba dentro del agujero. Muerto. O algo peor que muerto. Y el niño sótano hablaba de él como quien habla de una prenda de ropa vieja que ya no se pone. Carne con eco. Esa frase me taladró el cráneo. Aún me taladra. Cada noche, cuando cierro los ojos, la oigo. Pero usted es distinto, doctor.
Usted no hace daño a los niños. Usted los escucha. Les hace preguntas suaves. Les da caramelos al final de la sesión. A mí también me gustan los caramelos. Hace años que no como uno. Los niños a veces me traían, pero ya no. Se han ido. Así que he pensado que usted podría venir. No para ser comida, para ser compañía, para quedarse. Yo no puedo ir a ese lugar, no puedo. No quiero. No tiene que ir. El agujero puede ir a usted. Yo puedo ir a usted. He aprendido a viajar por el sonido, doctor, por las grabaciones, por los susurros. Usted ha escuchado esta cinta, y al escucharla me ha abierto una puerta, como los niños, como el cuidador, como cualquiera que presta atención. No lo nota, no siente que ya estoy... Por favor, déjame en paz. No puedo. Usted ya ha mirado el agujero, y el agujero le ha devuelto la mirada. Ahora es usted quien está dentro. Solo le queda bajar, como yo bajé hace 30 años. Como todos acaban bajando. No tenga miedo, doctor. Al principio duele, pero luego uno se acostumbra a la oscuridad, y ya no necesita nada más. La cinta 7 se terminaba ahí. No había despedida. No había hasta la próxima sesión. Solo ese chasquido y el silencio. Me quedé sentado en la silla, con los auriculares puestos, mirando la pared de cemento del sótano. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, tal vez horas. Solo sé que en algún momento empecé a llorar. No de miedo. De pena. De una pena tan profunda y tan antigua que no sabía de dónde venía. Ese niño, ese ser, fuera lo que fuese ahora, había sido humano. Un niño encerrado en un sótano durante décadas, abandonado, olvidado, que había aprendido a sobrevivir absorbiendo las voces y los dibujos de otros niños. Y ahora estaba solo, y buscaba compañía. Y la buscaba de la única forma que sabía, arrastrando a otros al agujero. Pero yo no podía quedarme en la compasión. Porque si el niño sótano había ido a por el doctor tras escuchar las cintas, y yo también las había escuchado, ¿significaba eso que también iría a por mí? Decidí investigar. Necesitaba saber quién era Marcus Webb. Si estaba vivo. Si se había salvado. Así que pasé los días siguientes buscando información. Mi única pista era el nombre del doctor y la ciudad donde supuestamente trabajaba, Fairfield, Ohio. Las cintas no daban más datos. Empecé por internet. En 2010 no había tantas herramientas como ahora, pero sí existían hemerotecas digitales y foros de historia local. El nombre Marcus Webb no me dio muchos resultados al principio. Un psicólogo infantil no es una figura pública, pero cuando acoté la búsqueda a Fairfield y añadí psicólogo y consultorio, apareció algo. Un artículo escaneado del periódico local, el Fairfield Gazette, con fecha del 19 de noviembre de 1987. El titular decía: hallado muerto un psicólogo infantil en su domicilio. El doctor Marcus Webb, de 44 años, fue encontrado sin vida en el sótano de su vivienda por un vecino que acudió a socorrerlo tras oír ruidos extraños. Según el informe policial, Webb sufrió una caída por las escaleras del sótano y falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico. En el interior de la vivienda se encontraron numerosas cintas de audio pertenecientes a un estudio clínico con menores del orfanato de Santa Clara, clausurado en 1974. La policía no ha encontrado indicios de violencia externa. El caso ha sido archivado como muerte accidental. Muerte accidental. Eso decía el periódico. Pero yo sabía la verdad. El doctor no se cayó por las escaleras. Bajó al sótano porque el niño sótano fue a buscarlo. Como le había prometido en la cinta 7. El agujero puede ir a usted. Y fue. Lo peor es que el artículo mencionaba las cintas. Las cintas estaban en su casa cuando murió. Formaban parte de la investigación policial. Cómo habían acabado décadas después en una caja de madera, en una venta de garaje, a kilómetros de Fairfield. ¿Quién las había sacado de la escena del crimen? ¿Un policía? ¿Un familiar? ¿Alguien que las encontró en un desahucio? Como me dijo el hombre de la venta. Ahí empecé a atar cabos sobre el anciano muerto. El dueño de la casa donde compré las cintas.
Su hijo me dijo que su padre trabajó en mantenimiento de edificios públicos toda su vida. Pudo haber trabajado en la comisaría donde se almacenaron las pruebas del caso Hueva. Pudo haber encontrado las cintas en un sótano olvidado y habérselas llevado a casa, sin saber lo que contenían. O si lo sabía, por eso nunca dejó que su hijo las tocara, nunca lo sabré. Pero encaja. El anciano encontró las cintas, las guardó durante años, y su advertencia, ahí dentro hay niños que no deben despertar, era literal. No quería que nadie las escuchara. Porque si las escuchabas, despertabas algo que llevaba años dormido, esperando, y yo acababa de hacer exactamente eso. Las noches siguientes fueron las peores de mi vida, dejé de escuchar las cintas, no podía. Cada vez que miraba el reproductor, sentía que algo me devolvía la mirada desde el interior del mecanismo. Pero aunque ya no las ponía, las voces no se fueron. Al contrario, empecé a oír susurros en mi propio sótano. No en los altavoces. No en los auriculares. En el aire. En las esquinas. En el cuarto de calderas, donde la luz no alcanza. Susurros que a veces sonaban como Sara, o Tomás, o Michael, pero sobre todo, susurros que sonaban como él. Daniel, tú también me has oído. Tú también has mirado. Ahora te toca. Eso lo grabé anoche. Estaba aquí, en el estudio, preparando este testimonio. Dejé la grabadora encendida mientras iba al baño. Cuando volví, reproduje lo que había quedado registrado en mi ausencia. Y ahí estaba. Su voz. En mi grabadora, en mi sótano. En mi casa, no sé cuánto tiempo me queda. No sé si esto que estoy haciendo contarlo, grabarlo, dejar que otros lo oigan, es la única forma de liberarme, o si al hacerlo estoy abriendo la puerta para que él llegue también a vosotros, pero necesitaba contarlo. Porque ya no puedo más. Y porque, si desaparecen estas cintas, si alguien las encuentra dentro de 30 años en una venta de garaje, al menos sabrá lo que son. Y sabrá que no debe escucharlas. Ayer no grabé nada. No podía. Me pasé la noche en el sofá, con la grabadora apagada y las luces encendidas, escuchando la casa. Cada crujido era un susurro. Cada golpe del viento era una palabra. A eso de las 3 de la mañana, la nevera dejó de zumbar durante unos segundos, y en ese silencio brevísimo oí algo que me heló la sangre, una respiración. No era la mía. Venía de detrás de la puerta del sótano. No bajé. No esa noche, pero no puedo quedarme paralizado. Si esto va a acabar conmigo, necesito saber por qué. ¿Qué pasó en ese orfanato? ¿Quién era el niño sótano antes de convertirse en lo que es ahora? Así que he pasado los últimos días investigando, he ido a la biblioteca pública de Fairfield, he consultado archivos municipales, he hablado con gente. Bueno, hablado es un decir. He preguntado. La mayoría me ha mirado como si estuviera loco. Y quizá lo estoy. Pero he encontrado cosas. El orfanato de Santa Clara. Ese nombre aparecía en las notas del Dr. Webb y en el artículo del Gazette. Busqué en los archivos del condado. Santa Clara fue un orfanato católico que funcionó desde 1901 hasta 1974, cuando fue clausurado por orden judicial. El motivo oficial fue condiciones insalubres y falta de personal cualificado, pero rebuscando entre los periódicos de la época, encontré algo que no salió en los comunicados oficiales. Fairfield Gazette, 12 de agosto de 1974. La policía investiga la desaparición de un trabajador del orfanato de Santa Clara, Ronald Geyer, de 52 años. Tras el hallazgo de sus pertenencias en el interior del recinto y la declaración de varios menores que aseguran haberlo visto por última vez en el sótano del ala este, el director del centro, padre Michael O'Flaherty, ha negado cualquier irregularidad y ha calificado los testimonios de los niños como fantasías infantiles. Ronald Geyer trabajaba como cuidador nocturno desde 1971 y había sido objeto de varias quejas por parte de los internos, que lo acusaban de encerrarlos en el armario como castigo. La desaparición sigue abierta, Geyer. Como yo. Maldita coincidencia. O tal vez no sea coincidencia. A lo mejor el destino tiene un sentido del humor muy retorcido. El cuidador desaparecido se apellidaba como yo, el hombre que maltrataba a los niños, que los encerraba en el armario, que una noche bajó al sótano persiguiendo a una niña y nunca volvió a salir. Carne Coneco, lo llamó el niño sótano. Eso es lo que queda de él, eso es lo que seré yo si no tengo cuidado. Seguí tirando del hilo.
El ala este del orfanato, donde estaba el sótano del agujero, fue clausurada antes del cierre oficial. En 1972, 2 años antes de la desaparición de Keller, una noche, sin explicación, el suelo del cuarto de juegos se hundió parcialmente. No hubo heridos. Los niños estaban cenando en ese momento, pero cuando los bomberos inspeccionaron el sótano, encontraron algo que los periódicos describieron como una cavidad profunda de origen desconocido. Nadie supo decir si era un pozo, una sima natural o algo excavado a mano. Lo rellenaron y sellaron la puerta. Nadie más bajó, oficialmente. Pero los niños sí bajaban. Sarah, Thomas, Michael y los demás se turnaban para deslizarse por la rejilla de ventilación y bajar al sótano, donde el agujero seguía abierto a pesar del hormigón. Porque no era un agujero normal, era una boca. Y la boca tenía hambre, lo siento. A veces oigo cosas mientras grabo. Cosas que no sé si están en la habitación o dentro de mi cabeza. Pero da igual. Ahora lo importante es lo que descubrí sobre el niño, porque el niño sótano no siempre fue una voz en una cinta. No siempre fue una boca en la tierra. Fue un niño real. Un interno de Santa Clara. Me costó encontrarlo porque los archivos del orfanato estaban incompletos después del cierre, pero en la hemeroteca municipal hallé un suelto de 1968. Un breve, apenas 3 párrafos en la sección de sucesos locales. Fairfield Gazette, 9 de julio de 1968. Un niño de 8 años, interno del orfanato de Santa Clara, fue hallado en estado de desnutrición severa tras permanecer encerrado en el sótano del centro durante un período que las autoridades estiman entre 4 y 6 meses. El menor, cuyo nombre no ha sido revelado, fue descubierto por un trabajador de mantenimiento que oyó ruidos procedentes del subsuelo. Según fuentes médicas, el niño presenta graves secuelas físicas y psicológicas y no habría sobrevivido más de una semana adicional. La dirección del orfanato ha declinado a hacer declaraciones. La policía investiga si el encierro fue accidental o deliberado. 6 meses. Ese niño pasó 6 meses encerrado en un sótano. Solo, a oscuras, sin que nadie lo buscara. ¿Te imaginas lo que es eso? 8 años. La edad de Thomas. La edad en la que aún crees en monstruos y en dibujos animados, y de repente estás bajo tierra, rodeado de cemento, con hambre, con sed, con miedo, durante tanto tiempo que olvidas cómo se ve la luz. Olvidas cómo suena tu propia voz. Olvidas que existes. No sé cómo sobrevivió. El artículo no lo dice. Solo sé que después de ser rescatado, el niño fue trasladado a un hospital y luego devuelto al orfanato. Otra vez a Santa Clara. Como si nada. Como si no hubiera pasado medio año en un agujero, y unos meses después, el sótano empezó a hacer ruidos extraños. Los niños empezaron a hablar de una boca en la tierra. Del niño que vivía bajo la alfombra. Del que escuchaba. ¿Qué pasó con él? ¿Murió? ¿Se escapó y volvió al sótano? ¿O nunca salió realmente? Porque, pensadlo, un niño encerrado durante meses en la oscuridad, alimentándose de insectos y agua de tuberías, rezando para que alguien lo encontrara. ¿En qué se convierte eso? ¿En un fantasma? ¿En algo peor? Yo creo que nunca salió. Creo que ese niño se quedó en el sótano para siempre. Su cuerpo quizá fue enterrado en una fosa común del condado, pero su voz, su necesidad, su hambre. Eso se quedó. Eso creció. Eso aprendió a escuchar, y cuando otros niños empezaron a bajar, a llevarle dibujos, a susurrarle palabras, el niño sótano aprendió a hablar de nuevo. Aprendió a alimentarse del miedo, de la atención, del sonido, y cuando Ronald Gesser, el cuidador, intentó hacer daño a uno de esos niños, el agujero lo devoró. Justicia infantil. Justicia retorcida, y ahora me ha encontrado a mí. Hace 2 días fui al lugar donde estuvo el orfanato. No debería haber ido, pero necesitaba verlo. Está en las afueras de Fairfield, en una carretera secundaria que casi nadie usa. El edificio fue demolido en los 80, solo queda el solar, cubierto de hierbajos y escombros. Una valla metálica rodea el perímetro, pero está rota en varios puntos. Entré, era media tarde. El sol estaba alto y sin embargo el solar parecía oscuro, como si la luz no quisiera tocar el suelo. Caminé entre los cascotes, buscando algún resto de lo que había sido el ala este. Encontré la boca de la rejilla de ventilación de la que hablaba el Dr. Webb. Estaba oxidada, torcida, medio enterrada entre ortigas. Me agaché y miré dentro, no se veía nada. Solo oscuridad.
Pero el olor era a tierra mojada, a humedad, a algo orgánico pudriéndose lentamente. Y el sonido, ese zumbido grave que el doctor mencionó en sus notas, seguía allí. Después de todos esos años, seguía allí, como un motor bajo tierra, como un corazón latiendo. Me quedé agachado quién sabe cuánto tiempo, hasta que oí algo, un susurro. No venía de la rejilla, venía de detrás de mí. Me giré y no había nadie, solo los hierbajos mecidos por el viento. Pero el susurro seguía. Decía mi nombre. Volví a casa temblando. Y desde entonces no ha parado. No solo oigo su voz en mi estudio. La oigo en la cocina, mientras preparo café. La oigo en el baño, reflejada en los azulejos. La oigo en el coche, mezclada con la estática de la radio. Y ya no es solo un susurro. Ahora me habla directamente, me llama. Me dice cosas que no debería saber. Daniel, has ido a mi casa. Has mirado dentro de mí. Eso es más de lo que hizo el doctor. El doctor solo se asomó una vez y salió corriendo. Pero tú te has quedado. Tú has investigado. Tú sabes mi historia. Eres el primero que sabe quién fui. Eso me gusta. Me gusta mucho. Ayer intenté deshacerme de las cintas. Las metí en una bolsa de basura y las llevé al contenedor del callejón. Luego volví a casa y me serví un whisky doble. Me lo bebí de un trago y me quedé mirando la pared, esperando sentirme mejor. No me sentí mejor. A la media hora bajé al estudio. Las cintas estaban sobre la mesa. Las 7. Perfectamente alineadas. Como si nunca se hubieran ido. No sé si alguien las trajo de vuelta o si nunca las saqué realmente. Ya no sé lo que hago con mis manos. A veces me descubro haciendo cosas que no recuerdo haber empezado. Anoche me desperté a las 3 de la mañana y estaba descalzo, frente a la puerta del sótano, con la mano apoyada en el pomo. No recuerdo haberme levantado de la cama. Él me está llamando. Quiere que baje. ¿Cómo bajó el cuidador? ¿Cómo bajó el doctor Webb? ¿Cómo bajaré yo si no encuentro la forma de detenerlo? No tengas miedo, Daniel. Los otros cayeron porque eran malos o porque tenían miedo. Tú no eres malo, y no deberías tener miedo. Yo no quiero hacerte daño, solo quiero que bajes, que me veas, que veas lo que soy ahora. ¿Sabes? Nadie me ha visto desde 1968, nadie sabe qué aspecto tengo, pero tú lo sabrás, porque tú me has escuchado, y escuchar es casi lo mismo que ver. He pensado en huir, coger el coche y largarme a otro estado. Pero sé que no serviría de nada. Donde quiera que haya un altavoz, un teléfono, una grabadora, él podrá encontrarme. Porque ya no está en las cintas. Está en el sonido mismo, en cualquier sonido. En el zumbido de esta grabadora. En mi propia voz grabada, y sobre todo está en mi sótano. He tomado una decisión. Voy a bajar. Esta noche. Voy a abrir la puerta del sótano y voy a bajar las escaleras. No sé qué encontraré allí. No sé si volveré. Pero si no bajo, él seguirá llamándome, seguirá susurrando mi nombre en cada altavoz, en cada ráfaga de viento, en cada sueño. Y yo ya no puedo más, así que he dejado esta grabadora encendida. Todo lo que oigáis a partir de ahora será lo que pase cuando baje. Si no vuelvo, que alguien escuche esto y sepa lo que hay en el agujero. Pero, por favor, por lo que más queráis, no vengáis a buscarme, no investiguéis. No escuchéis más cintas. Romped esta grabación. Quemadla. No dejéis que él os hable. Porque si os habla, si de verdad lo escucháis, será demasiado tarde. Son las 11:43 de la noche. Voy a bajar ahora. Está oscuro. Muy oscuro. Huele a tierra. A humedad. Como en el orfanato. Hay algo al fondo. Junto a la caldera. Una sombra. Una sombra más oscura que la oscuridad. No es un niño. No es. Dios mío, no es. Sí. Sí, te veo. Ya sé lo que eres. Ya sé lo que. Ya está. Ya ha bajado. Ahora somos 3. Pronto seremos más. Porque tú que estás escuchando, tú también nos has oído. Y vendrás. Tarde o temprano, vendrás. Gracias, Daniel. Gracias por bajar. Gracias por ser mi favorito.
La grabación que acaban de escuchar fue encontrada en un disco duro abandonado, dentro de una caja de madera, en una subasta de depósito en Fairfield, Ohio, en 2011. El disco contenía un único archivo de audio, titulado Testimonio de K-WAV, de 3 horas y 12 minutos de duración. No había más datos. El autor del archivo, Daniel Kessler, productor musical y vecino de la localidad, no ha vuelto a ser visto desde la noche del 29 de octubre de 2010, cuando la grabación se interrumpe. La policía investigó su desaparición durante meses. No encontraron nada, solo su estudio intacto, su equipo apagado y una grabadora en el suelo del sótano con la tapa abierta y la cinta agotada. No había signos de violencia. No había cuerpo. Las 7 cintas originales a las que Daniel se refiere en su testimonio nunca aparecieron. Algunos agentes creen que las tiró a la basura y alguien pudo recogerlas antes de que el camión las compactara. Otros dicen que se las llevó el mismo que se llevó a Daniel. Es difícil saberlo. Lo único cierto es que, desde entonces, varias personas que han escuchado esta grabación han declarado oír susurros en sus sótanos, sobre todo de noche, sobre todo cuando están solos. Si usted ha escuchado este audio hasta el final, preste atención a los sonidos de su casa, sobre todo a los que vienen del sótano, porque el niño que vivía en las cintas ya no necesita cintas para hablar, solo necesita oídos, y usted acaba de prestarle los suyos. Tú también nos oyes.